Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blindados. Estamos revisando el Cyber Security Day 2018, el evento de ISACA, que fue este año efectuado en las dependencias de una casa de estudios importante del país. Y estoy acompañándome de Iberé, que nos va a presentar la ponencia que les vamos a transmitir este día. Hoy día vamos a presentar a Rudy Pinochet, que ha hecho una ponencia sobre GDPR y la privacidad de datos en Chile. Vamos con la ponencia. Muy buenas tardes ya. Mi nombre es Rudy Pinochet. Particularmente, antiguamente algunos me podrían haber conocido haciendo así, teniendo un pingüino en la espalda, haciendo ethical hacking. Y cuando me empecé a dar cuenta que hacer ethical hacking en Chile no es ninguna ciencia, me di cuenta que en Latinoamérica tampoco. Pero mayormente lo más complejo es que existen leyes y regulaciones hoy día que regulan muchas cosas desde el año 99 y antes del año 93 en este año. Y así todo todavía hay temas coyunturales, legales, que no tienen que ver con el ámbito técnico. Como decía mi colega, que sacar con tener una tremenda caja, tomando lo que dijo él, si no sabía ocuparla. ¿Qué sacamos con implementar temas de regulatorio que nadie toma en cuenta ni tampoco ninguno los fiscaliza? Y en caso que los fiscalizara y existiendo estos entes reguladores, nadie los conoce. Y mayormente que ustedes como ciudadanos no sepan que existe esta información. Esto es por encuesta. ¿Ya? Y mayormente todos andan hablando del GDPR y qué es el GDPR y hablan de las siglas y cómo esto va a afectar el tema de la Comunidad Europea, en la ley chilena. Esa es una de las partes de las cosas que voy a conversar hoy día, porque lo más importante es entender primero qué significan las siglas, segundo, cómo va a afectar esto al ciudadano, a la persona natural, más allá de lo que también vamos a ver cómo le afectaría a la empresa y por qué le afectaría a ustedes si nosotros estamos en Latin American People. ¿Y qué es lo que ha hecho ISACA para poder apoyarnos tanto a la parte técnica como a la parte de auditoría, contraloría, oficiales de seguridad en este tipo de materia? Ya que esto es una ley. En primera instancia hablaremos de la historia de la privacidad en Chile y cómo el GDPR entró en impacto. Ahí contaremos algunas anécdotas, políticas siempre, mapa de principios de ISACA, GDPR, la ISO 29100, que existe una ISO, la APEC y la GAP. Un mapa de un artículo de la GDPR, porque es gigante, los principios de ISACA, COVID-5 y las actividades, como esto lo llevamos al área de TI. Por otro lado, los principios de ISACA y los artículos de GDPR, que al final son documentación que generó ISACA para apoyarnos a entender un poco más esto. Fases de implementación de un GDPR, una propuesta de la manera más sencilla de poder hacer o evaluar, y textos de apoyo y fuentes de información que les pueden tomar y alguna pregunta sobre el caso. En primera instancia, en el año en el día 7 de junio de 1993, se instauró la ley 19.223. ¿Algunos saben que esta ley existe? ¿Saben que existe del año 93? ¿Y saben de qué se trata? Quien almacene, transporte, resguarde, almacene o tenga un banco de datos. ¿Por qué se llama banco de datos, señores? Porque las palabras se van usando desde el punto de vista técnico, porque los bancos mencionaban los datos de los registros de las personas. Por eso hoy día le llaman banco de datos. Datos anecdóticos, porque la mayoría de los bancos hoy día han sido hackeados, ¿cierto? Desde el año 93 fuimos pioneros en Latinoamérica, señores. Recibimos hasta un premio. Y ahí quedó. Luego, en el año 99, dijeron, aquí la rompemos. En base a esa misma ley, generaron la 19.628, el 28 de agosto, sobre la protección de la vida privada. ¿Otra vez? ¿Sonaron los grillos igual que ahora? Nadie sabía. En serio, hasta el día de hoy esas dos leyes algunas personas son desconocidas. La segunda, lo que se preocupa es de que la información que usted sea privada, y por eso a nadie le importa, es responsabilidad tuya. Y de que esa información en el mal uso sobre la misma, en la identificación de ti mismo, genera un delito. ¿Cuántos tienen Facebook en esta sala? Listo. Ahí murió la ley. ¿En serio? Del punto de vista que ustedes cedieron sus derechos,
La ley quedó inválida, lo dice bien clarito uno de los artículos, del momento que tú diste el consentimiento, cuando aparece ahí, de ese aprieta el botón para instalar Candy Crush. Ah, no, el de ahora, ¿cuál es? Uno nuevo, que no sea Candy Crush, que en ese me quede yo. Bien, Crash Royale, bien, gracias. Eso, los que caminan así, ¿no es cierto? Listo. De alguna otra forma, ustedes dijeron que sí, por lo cual la ley murió. Por eso a nadie le importa. Pero existe para que ustedes puedan estudiarla y leerla y no es compleja. ¿Y qué dice? Que ustedes son responsables de sus datos del momento del consentimiento. Si a usted no le dan consentimiento y esa información aparece un call center diciendo, hoy día, muy buenas tardes, le llamo de Entel a ofrecerle una nueva promoción de plan de datos, usted le tiene que decir cómo consiguió mis datos si yo nunca se los di. Eso es lo que dice. Ah, es que nosotros tenemos los datos. ¿Me da el nombre de la empresa, por favor? Y ustedes colocan un dato en el SECNAC. ¿Cuándo le dieron la autorización para ocupar sus datos? Ahora, si firmaron un papel con tal de tener los 10 megas que entregaba WOM y decía, podemos usar tus datos como yo quiera, y ustedes dijeron, sí, así como instalaron Clash of Clans. Ahí está, pero ojo, fue claro, no Entel, Telefónica, BTR, etcétera. WOM. Ah, no, claro, me faltó. Luego, Chile dice, el 2010, en un gobierno de una persona más o menos así, que dice, señores, de unos lentecitos, dijo esa señorita que quería firmar y unirse a esta gran organización de colaboración del desarrollo económico, donde está el 80% del PIB mundial está en las naciones que está ahí. Y Chile está ahí, pues chiquillos. Pero adivinen lo que pasó. Lo típico que pasa. Nosotros en las leyes tenemos 2 leyes, dice Bachelet, porque en ese año fue. Y el gobierno anterior que hizo las gestiones, ustedes no saben que por eso viajó tanto Frey y todas las cosas, lo que hizo todas esas cosas fue justamente a viajar, y fue a ver ese punto, de partida viajó a todos los países que están parte de eso, que son 34, por eso viajaba tanto el hombre. Eso es lo que él respondió. De partida hay un artículo sobre eso y lo quieren buscar. Le tuve que estudiar harto. Pero ¿saben qué? Para variar, pues. Ah, no, es que saben que las leyes que ustedes dicen no cubre la parte de informática. Tampoco el tema de las finanzas y los valores. Usted no tiene una ley como SOX. Por lo cual, le dijeron a Bachelet, señorita, usted tiene que ponerse las pilas, tiene 2 años plazo. Pasaron. ¿Ustedes ven la fecha de aquí o no? Listo, lo que pasó fue lo siguiente. Bachelet tomó en su gobierno, empezó a impulsar unos programas, pero como de política saben harto, pero de leyes no, se demoraron un montón, en 4 años. ¿Y qué crees que hizo Bachelet? Pinta, le toca a Piñera. Piñera lanzó 4 veces, una vez por año, el tema. Y la Cámara de Senado, esa gente que ustedes todos eligieron, la boicoteaba, pues, obvio, pues, somos de izquierda, ¿cierto? Y los de derecha, viceversa, estaban jugando en eso. Estoy hablando muy en serio. Si ustedes ven la Cámara de Gobierno, en serio, ustedes la leen, aparece cuántas veces fue declarada, cuántas veces fueron a tratar de postular y le echaban abajo, por fines políticos. ¿Pero qué pasó? La OCDE le dijo, señor, ¿usted quiere seguir participando acá o lo echo? ¿Por qué? Porque el 2016, y ahí empezó a quedar la escoba, se lanzó la GDPR. Y adivinen que más de la mitad de los países que aparecen en el listado están con eso, por lo cual lo hicieron partícipe. ¿Y qué hizo Bachelet en el siguiente gobierno? Corrió, dejó las puertas ahí, y este año, el día 27, dijo, lo conseguí. ¿Por qué? Porque el 25 de mayo, miren, 27 de abril, 25 de mayo, o sea, al final lo terminó entregando Piñera. ¿Cuántos años han pasado? ¿Sacaron la cuenta, no? 2 gobiernos, 3, porque en el 2010 estaba Bachelet. Es cuando se cerró. Y estuvieron todo el año, viste que mostraron hasta la tele y todos, que somos los más grandes de Latinoamérica y todo. Sí. Pero como el ciudadano se entera, se demoraron esto. ¿Por qué? Como buen chileno, a última hora. Y cuando pasó este año, yo mismo fui a esa convención cuando lo presentaron, había un caballero que tenía más años que nadie, que era un tema de legal, y literalmente el gallo dijo que estuvo muy poco tiempo para poder hacer y fue lo mejor que pudo hacer. Yo creo que se quería jubilar.
¿En serio? ¿Y sabes lo que me dijo? Me dieron 2 años para hacerla. Y yo no encuentro la razón, po. ¿Cuántas leyes creen que ustedes que hay que tocar para poder modificar una? Muchísimas, porque todas son interdependientes y relacionadas. Pero en 8 años no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Y saben por qué salió? Porque eran empresas que estaban invirtiendo valor en la bolsa y le estaban diciendo que tenían que sacar su acción y venderla. Y de acuerdo a la presión que se hizo a nivel de mercado, se pusieron las pilas. Aparte que todos los incidentes, grandes incidentes de seguridad de Latinoamérica, nosotros tenemos la mala suerte que en estar en la OCDE tenemos que reportarlos y decirlos públicamente. ¿Por qué creen que todos los bancos hoy día dicen cuando son hackeados? ¿Por qué todas las organizaciones? Porque tienen 72 horas para hacerlo. Porque tienen inversión en capital. Y ahora vamos a hablar qué significa la política nacional. Se dan cuenta que la política nacional de ciberseguridad quedó muy bonita, pero todavía no han modificado ninguna de las leyes hacia abajo. Y todavía las leyes que están acá siguen igual y no tienen. Esta creo que fue modificada el año 2012 y le agregaron los PC. Porque recuerden que la tecnología en esos años no era tanto de uso. Ahora les pregunto a los abogados que saben de informática y trata de ir a defender un tema. Se apoyan en los peritos, ¿cierto? Ese es un desafío muy grande que tienen hoy día la parte legal. Entonces, ¿qué es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea? Manso nombrecito, ¿cierto? El GDPR, por su sigla en inglés, esto involucra una serie de principios, políticas y estámenes con respecto a cómo se debe manejar la información de un ciudadano. En pocas palabras, ¿qué resguardo debe tener la información? El resguardo de esta información y que esta información, nuevamente, volvemos a decir, es privada. El consentimiento se hace por ustedes, el acceso a la información solamente es por ustedes y hoy día tenemos unos sistemas como hablan de la cloud. Y estos sistemas, Google, Amazon, Facebook y un montón de servicios más agregados, que hay empresas españolas, ¿cierto? Acá, ofreciendo servicios, también están cogidos ellas. Entonces cuando dicen a mí no me afecta, mentira, cualquier servicio que ustedes compren en internet que tenga una acción en Europa, automáticamente esa empresa tiene que regirse bajo eso. ¿A quién aplique? A empresas o ciudadanos. Mira lo que dice, a toda empresa que procese datos de ciudadanos de países que pertenezcan a la Unión Europea o compañía interdependiente en su país que traten información personal de los usuarios. Ejemplo, Amazon, Facebook, Google, Spotify, Twitter. Y debe estar de acuerdo a la normativa. Aparte, ¿esas personas deben ser nacionalizadas europeas? No necesariamente, pues que tú tengas... Pueden estar residiendo en Chile, que hayan pertenecido a la Comunidad Europea, o estén inscritos a través del carnet, del pasaporte de la Comunidad Europea, que algunas personas que son con apellidos no latinos, que también tienen, pero también son empresas que hayan tenido administración o tengan fondos o tengan dinero o pertenencia en la Comunidad Europea, donde estén registrados como ciudadanos en algún país o tengan inversiones, por ejemplo, una empresa que yo tenga allá. Y de alguna forma, también las personas que manipulen o traten un trabajo. ¿Cuál es la problemática de esta normativa? Hoy día el mundo es globalizado, ¿cierto? Por lo cual hoy día tu sistema, tus datos, tu información, los sitios web y un montón de cosas más están dentro de la Comunidad Europea. Puede que sí, puede que no, puede que la plataforma esté ahí. Automáticamente esto, ¿qué genera? Que tenga que aplicarse. Porque ¿cómo sé si tú vienes de la Comunidad Europea o no? Si tú nunca me entregaste tu RUT o tu DNI o el identificador nacional como en otros países, el IN, National Identification. Entonces, ¿cuál es la problemática? Tuvieron que aplicarlo a todas estas grandes corporaciones, pero de ahí empezó a arrastrar hacia abajo. Po. ¿Cuántas empresas nacionales tienen servicio en Amazon, en Google, en Office 365? Yo creo que la mitad de Chile. En Outlook, ¿quién no tiene una cuenta live? O @hotmail, para los que son más legacy. Entonces, ¿qué impacto tienen derecho a estar informado? ¿Por qué y cómo mis datos son usados? Acceso a los datos de poder ver la información que se ha recopilado sobre mí. ¿Quién tiene perfil en LinkedIn acá? Les llegó un comunicado de LinkedIn donde dice que yo no ocuparé mis datos y un montón de cosas más y que usted aprobó y que dice que usted tiene el consentimiento de compartir esos datos a través de la red social y sus afiliados. ¿Leyeron la última teca de abajo? ¿Significa que LinkedIn, quién lo compró? ¿Cierto? ¿No se han dado cuenta?
Y Mark Zuckerberg también tiene un porcentaje. Vean la bolsa de acciones, se acuerdan que tiene acciones en Estados Unidos, tienen que decir quiénes son los accionistas mayoritarios. Y está por un juicio, creo, ¿no? Ya lo resolvió. Porque en el mundo del DIP está casado ese hombre. Casado se dice cuando ya lo estábamos buscando para sacarle la mura donde sea. Y acceso a los datos debe ver que se recopilan sobre mí, ratificación y eliminación de datos, debe tener acceso para hacer modificaciones o barrer cualquier dato de manera fácil. Si ustedes se acuerdan cuántas veces han dado sus datos en algún foro y en algún sitio, yo lo tengo súper claro. Y ser informado de inmediato que ocurre la filtración de datos personales. Además, hay derechos respecto a los sistemas informados de forma de decisiones y la creación de perfiles en base a datos, sobre lo que los usuarios pueden intervenir, o sea, toda su información. Cuándo me conecté, de a dónde, en qué momento y en qué lugar. Por lo cual hoy día cuando les hackean el perfil de Facebook, por eso les piden todos esos antecedentes para recuperarlo. Cuando en la cuenta de Gmail también ahora les van a pedir una cantidad de antecedentes que ni les encargo, les tienen que mandar casi la cédula de identidad y el número que aparece atrás. Porque tienen que realmente saber que eres tú, si no, no te puedo entregar los datos. Y hay personas que se enojan, pero si soy yo, mira la foto. A pesar de que tienen reconocimiento facial, pero igual no te pueden colocar una cámara donde uno se coloque con la postura de la misma cara que puso ahí. A pesar de que son capaces de identificarte en un 98%, al no poder ser verídico, en serio, no pueden decir que eres tú. A pesar de que instalar ahí una webcam y les pueden decir que eres tú. ¿Qué deben cumplir las empresas? Adecuarse a la normativa en primera instancia. ¿Cuánto tiempo tuvieron del año 2016? ¿A cuánto estamos? Al 2018. No les voy a decir qué instituciones bancarias de este país tenían que adecuarse a eso, pero si ustedes las revisan se van a dar cuenta de algo. Fueron las mismas que las hackearon. ¿En serio? Sí, pues si tienen acciones, pues. Del punto que tengan una filial, o tengan una relación comercial, o tengan acciones, o alguna tributación en Europa, automáticamente lo tienen que hacer. ¿Y qué considera como datos personales? Identificar directa o indirectamente a ti. Por lo cual el correo también está dentro de esa categoría, ¿no? Nombre, foto, dirección de correo electrónico, datos bancarios, en redes sociales, información digital médica, que hoy día también está, y la dirección IP de un computador, entre otros. Increíble, ¿eh? O sea, en pocas palabras, ahora sí que Google nos tiene cachados. Disculpen. Entonces, la historia de la privacidad hoy día en Chile es bastante amplia, y todo lo que hace referencia al proyecto de ley y cómo se llama... dígame. La misma cuenta se considera una fuente de información secundaria, lo mismo como la serie de correo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día tu dirección de correo es propia. ¿Se ha dado cuenta que siempre dice el reglamento de que será usada por ti y por nadie más que tú? Y que tú aceptas cualquier cohecho que pueda haber sido de haber compartido algún credencial o acceso a esta información. Ya. Lo que pasa es que al momento de entregarte esa cuenta, te están entregando un beneficio. Que eso es lo que así partieron los correos desde la época de Hotmail, Yahoo, que al final te entregaron un correo gratis. Pero en el proceso te decían, dame tus datos. Y después hacían marketing digital o hoy día gaming, que lo hacen ahorita, gaming. ¿Ya? Y lo que hacen es pescar tu información y compartirla con quien más se puede y sacar gamificación, ganar dinero con eso. O sea, eres un Bitcoin hecho persona. ¿En serio? Y te rentan con tu dinero y venden las bases de datos una y mil veces, sectorizadas y clasificadas, pero nunca dije quién era, por lo cual está dentro de la ley. Y eso es lo que reclama Mark Zuckerberg. Nunca dije quién era. Pero lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos, por el proyecto Eagle, le obligó a decir quién era. Entonces era como súper extraño lo que yo veía en la televisión. Hay un tema más político detrás. Yo creo que algo debe saber que no quieren que sepan. Soy realista. Si Estados Unidos es bien claro con la ley, es interpretable. Son uno de los pocos países donde se interpreta la ley de acuerdo y pueden tomar casos anteriores y pueden decir por qué en este caso sí, como cuestionando al Ministerio Legal. Acá no. Por lo menos yo no he visto nunca que reclamen de esa forma. En todos los juicios que he estado. Y seguridad de datos personales. Eso es el primer ámbito y más importante que tenemos que tener claro. Todas estas leyes políticas tienen ese ámbito de acción. Y en una primera instancia tienen los principios de seguridad, que fue lo que declaramos,
que debemos estar preocupados y cómo se debe regular. ¿Qué medidas de seguridad debo establecer? Mínimas, también lo declara. Obligaciones de reportes, entregar información cuando sea necesario y sanciones graves y gravísimas que están dentro de la categoría normalmente para las empresas que entregan información. Pero ustedes también, si a ustedes les pasa un hecho, que les hackeen algo y no informan de una manera adecuada, tampoco se puede hacer regir la ley, porque no avisaron cuando fue pertinente. Ejemplo, me hackearon el computador, la clásica, ¿cierto? Y quiero tratar de ver quién fue, cómo fue, dónde están mis datos, quiero que me haga un tema forense, un tema legal. ¿Qué hacemos hoy día? Llamamos al abogado y el abogado dice, usted no tiene que tomar más el computador. Y uno dice, tengo que seguir trabajando. Alteraste y modificaste una prueba. ¿Qué significa? Que ya no es válido un juicio. Pero es que mi jefe me dijo que sacara los últimos datos del computador. No, lo tiene que hacer un fiscal. Tú sacarle un clon, mandar el computador y tú quedarte con una imagen y sacar los datos. Pero del momento que tú modificaste un dato, tocaste, manipulaste o alteraste información legal. Toda persona puede reclamar ese derecho, ojo. El tema es que tienen que saber cómo hacerlo. Y estándares de cumplimiento diferenciado, que son todos los temas legales y las leyes que están acompañadas a esto, no solamente al ámbito de las personas, sino también al tema profesional. Por otro lado estamos los principios de privacidad y SACA. Elección y consentimiento. En la GDPR también está aviso y consentimiento. La ISO 20000 habla de consentimiento y elección. La APEC, que también es parte del ente regulador con la GDPR, también habla de elección, o sea que yo elijo. Y el consentimiento, o sea, hay una elección de personas que de alguna manera tuvieron un consentimiento y la gente que también tuvo el consentimiento de entregar los datos en el momento de. No es que yo lo compré en una base de datos pública, no, así no funciona. ¿Ya? Especificación de propósito, legítimo uso, información personal y ciclo de vida, información sensible, ratificación de datos y calidad de datos. Como verán, hay una serie de pareos entre los principios de privacidad y la GDPR que nos ayuda de alguna otra forma a identificar cuáles cosas. Y habla de un concepto bastante entretenido que se llama DPIA. ¿Saben lo que es un DPIA? Hablan del Business Impact Analysis, hablan del RIA, que es el Risk Impact Analysis, y este es el Data Impact Analysis, el análisis del impacto de los datos. ¿Qué significa si el dato es o no alterado, modificado, cualquier cosa? Lo que debe haber preocupado al Banco de Chile, ¿cierto? ¿Qué pasa si tengo una persona externa desarrollando un rol interno en una información clasificada? ¿Cuál es el impacto que esa persona un día se le nuble la mente y cuando empiezan a pasar tantas cifras para allá y para acá, y si él mismo se da cuenta que si hay un peso, ¿cuánto era? ¿Por cuenta lo que dice por Estado? Aquí tengo una persona del Combac, Jorge, ¿qué dice hoy día el Estado cuando hay una diferencia de un peso hasta 100 y tantos pesos? ¿Cuánto era? Cuando se hacen los sistemas transaccionales. ¿Qué es lo que hace? Vamos a jugar la ley del redondeo. No hay diferencia. Pero el dinero tiene diferencias, pues señores. Ustedes ven un billete 1000, pero la verdad no cuesta 1000 pesos. Porque nuestro dinero se devalúa y se evalúa todos los días. Por eso dicen que 1000 pesos después de un cierto periodo ya no son. Y ustedes mismos se han dado cuenta. Pero te siguen pagando 200.000 pesos. Entonces, de alguna otra forma, uno debe empezar a hacer ese tipo de cosas, gestionar los procesadores. Cuando hablan de procesadores, ellos hablan de las personas que procesan la información. El proveedor. Cuando hablan, hoy día, porque hoy día es más que otra, gestión de incumplimiento y notificaciones deben informar, por eso están informando, responsabilidad del controlador, quien controla también debe informar. Y derecho a los datos sujetos a legalidad, transferencia de datos, reglas corporativas y vinculantes. Pero las otras no, ¿por qué? Porque esta fue hecha en el año 2011, entonces todavía no estaba la del 2016, entonces no se habían adaptado, deben estar en trabajo. APEC, de alguna forma, a pesar de ser un ente regulador, ellos tienen limitaciones geográficas y limitaciones de las empresas que desarrollan el trabajo. Y GAP, de alguna u otra forma, se vio más a la parte técnica. Como usted verá, habla de divulgación de terceros, ahora seguridad para la privacidad, monitoreo y aplicación. Como ustedes verán, este ve la capa más técnica y por lo cual hay temas legales de por medio que a esa no le importa. Vamos a los artículos. ¿Qué dice uno de los artículos más importantes dentro del GDPR? Es la que tiene que ver con requisitos para el incumplimiento, que es la parte que nos importa a nosotros. Cuando la violación de los datos personales puede dar lugar a un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas sujetos a datos, el responsable del tratamiento debe comunicar el incumplimiento de los datos personales a los interesados sin demora.
Lo hicieron. Nosotros nos hemos reído, que es otra cosa, pero lo han hecho. Pero también dice, dentro del proceso, ISACA te dice, bueno, te puedo ayudar con esto, en los principios de COVID dice lo otro, después luego tengo los alcances y actividades de la organización, que es lo más importante. Al ser consciente de la infracción, debe activar los diferentes protocolos, documentar los elementos, los datos para poder evidenciar el caso. Luego existe un alto riesgo de daño a la privacidad, crear una notificación y decir cuál fue el impacto y de qué manera, o sea, evaluarlo. Y luego el equipo de violación determinará las acciones correctivas, mitigar el riesgo y prevenir el tipo de infracciones. Si ellos dijeron que 72 minutos prevenir y lo hicieron antes de 72 horas y informaron, ¿ya? Cuando se dieron cuenta. Ya el gallo, ¿cuánta plata lleva? Como un año. Lo más chistoso es que como poco astuto le dejó la plata al papá. ¿Vieron la ley? ¿Vieron el caso? Le abrió una cuenta al papá, como lo iban a pillar por apellido. Cuando la violación de los datos personales puede dar lugar a un alto riesgo... A ver, no avanza. Disculpen. El 1, el 2. El comunicar e informar correctamente, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de las partes interesadas, cubrir la empresa punta a punta, permitir un esfroto lista y separación del gobierno y la administración. ¿Qué dice la actividad de la organización? Si existe un alto riesgo de daño a los interesados, obtener la descripción del caso. ¿Cuánto es el daño? ¿Y qué tipo de daño? Porque la persona se puede querellar, por lo cual tengo que evaluar la amenaza y el riesgo de esto. Por último, determinar la cantidad de esfuerzo y proporcionar un aviso de incumplimiento. Pero lo más chistoso es que si vamos a la parte, hay una parte donde se van a coger todas las empresas de este país que dice lo siguiente. El controlador ha implementado medidas técnicas. Hablan de los auditores, hablan del personal técnico, al oficial de seguridad, al especialista en seguridad y a los temas contralores o diferentes unidades. Luego el controlador ha tomado medidas posteriores que garantizan el alto riesgo. Estoy avanzando más rápido porque me pusieron el letrero amarillo. Y los derechos y libertades a los mencionados en el apartado 1 ya no es probable que se materialicen. O sea, debe decir que efectivamente ya no existe una probabilidad de materializarse de acuerdo a las actividades que se han desarrollado. Pero como en Chile yo les puedo preguntar ¿cuántas veces han actualizado los procesos de la empresa de acuerdo a cómo se hacen las cosas? Entonces automáticamente quedamos en el estado de a la Chilean Way, ¿cierto? O Latin American People. Cuando pasa, se van a poner a actualizar el procedimiento. De veras que ahora hay un nuevo camino, una nueva accionar, y los controles que aplicamos no aplican al proceso. Cualquier cosa con la realidad es mera coincidencia. Y gestionar este cumplimiento. Por otro lado, se aplica un esfuerzo miren lo que dice aquí. Si aplicara un esfuerzo desproporcionado, en tal caso deberá haber una comunicación pública o una medida similar mediante el cual se informa al interesado de manera igualmente efectiva. O sea, a pesar de que esto puede ser un problema, ejemplo, una persona que compró un servidor en Europa, en Amazon, en uno de los data centers, y está en la India. Lo único que saben de él a nivel de IP es que se conecta mayormente de la India. Tienen que generar un comunicado público para los afectados. ¿Por qué no pueden identificar cuántos pueden ser las personas afectadas? Por lo mismo que el Banco Chile, que tuvo que hacerlo público. ¿Por qué? Porque no sé a cuántas personas afectó. ¿Y qué dice? Un esfuerzo desproporcionado. Encuentra cuántas cuentas fueron y en cuánto tiempo y cómo fue esto. No estoy tocando al Banco Chile en particular porque le tocó, si el Banco del Estado también con el tema de las 7 lucas, ¿cierto? Si el controlador aún no ha comunicado el incumplimiento de los datos interesados, la autoridad de control, habiendo considerado la publicidad de las violaciones de los datos, resulta un alto riesgo. Puede requerir que lo haga o puede decir que no. Y a modo ilustrativo, y la manera más sencilla de identificar esto es, primero preguntarse, hay 3 preguntas que se deben hacer como ciudadano, como persona y como empresa. ¿Tengo algún servicio, web hosting, lo que sea, cualquier servicio tecnológico, o bienes en la Comunidad Europea donde registran que está a mi nombre y aparece yo como ciudadano o uno más arriba o uno más al lado, o sea, mi padre o mis hermanos, por lo cual es un familiar directo, automáticamente esta ley lo acoge. Pero si ustedes tienen un servicio, TI normalmente,
en las características que están, y este tiene alguna unidad, tienen el consentimiento ustedes para no entregar esta información. Si él la viola, ustedes pueden informar automáticamente a los diferentes organismos o temas legales locales. Y es solamente mandar un correo y conectarse a un formulario en la página de la Comunidad Europea indicando qué es lo que pasó, cómo ocurrió. Nada más, no importa el idioma, acuérdense que la Comunidad Europea tiene España, así que hablan español. Ya que una persona me había preguntado, porque aparecía todo en inglés, claro, pero uno puede escribir en español. ¿Ya? Luego, ¿cómo es la primera etapa que debemos tener claro? Primero tenemos que hacer una evaluación. Tenemos que hacer talleres de sensibilización, porque normalmente el mayor problema de la seguridad está en las personas, no en los sistemas. Porque las personas desarrollan los sistemas. Y de las partes interesadas, evaluación de la disposición de un GDPR. ¿Qué pasa si la empresa realmente, o las personas, o su organización, cuando hablamos de organización hablamos también de la persona, su casa también es una organización. Yo podría preguntar quién es la persona que mantiene. Y evaluación de la disposición, evaluación de la madurez de los datos y el desarrollo del backlog. ¿Qué significa el desarrollo del backlog? Las diferentes iniciativas que se van a ejecutar para poder resolver esto. Ustedes como personal también lo pueden hacer, por eso es agnóstico. Luego desarrollar un programa, planifiquemos cómo vamos a resolver estas cosas, cómo voy a pasar estos servicios que yo tengo, de qué manera esto me puede impactar positiva o negativamente. Ejemplo, por lo que yo había contado, no puedo recuperar mi cuenta, entonces tengo que tener actualizados los datos, pero del momento de que alguien me contacte o trate de colocarme algún dato por información desde un sitio que no corresponda y ese sitio está con la Comunidad Europea, automáticamente lo pueden informar. Para la cual detenerse, si está bien que uno quiera compartir los datos, el tema es hasta dónde se comparten. Es como dicen ahí, voy a compartir mi Facebook, pero el tema es lo comparto a la gente que yo quiero y acepto a quien yo quiero, no cualquiera. Por otro lado, y lo otro, cualquier hecho o delito que pase dentro de ese carácter, usted no lo van a poder evidenciar si no está la persona en la Comunidad Europea. Así es. Y solamente Estados Unidos, México, Chile y Brasil, ahora último, tienen acciones judiciales forenses informáticas. En ningún otro país de Latinoamérica. Hay en Perú, pero es tema de ley. La convirtió la 27.001 entera en una ley ahora. Luego, arquitecturas tecnológicas. ¿Qué arquitectura ustedes tienen? ¿Cómo las vamos a resguardar? ¿De qué manera sensibilizar? Porque ellos van a recolectar todos los antecedentes posibles tuyos. O sea, si antes te sabían el usuario y la contraseña, ahora van a saber hasta qué traficas, cuándo lo traficaste, de qué manera lo traficaste, qué tipo de servicios tienes publicados, porque ellos, su obligación es tenerlo, imagínense, es una ley. Por último, se debe hacer una ratificación legal, y aquí dice para ser completado por el cliente. ¿Qué significa? Que lo requiera, porque las disposiciones legales de acuerdo a qué tengo, cómo, de qué manera accionar y cuándo, sobre estos artículos legales. Y por último, lo más importante, implementar un sistema de gestión para que esto continuamente sea revisado y visado y evaluado desde el punto de vista de las personas. Información o textos de apoyo, bueno, está la Data Protection, las preguntas y respuestas, que ustedes les pueden ayudar para poder identificar si aplica o no. Luego, y también hacer un mini gap análisis. Por otro lado, tenemos la prensa que te entrega la comunicación y las brechas de los datos del sujeto. La regulación parlamentaria del año 27 de abril del 2016, que fue declarada. En ISACA se han generado 2 documentos, los principios del programa de un programa de gestión de privacidad y también la implementación de un programa de protección de privacidad. Ambos documentos pueden ser accedidos a través de ISACA siendo miembro. El segundo tiene un costo. Existe bastante información en el sitio de ISACA para que ustedes puedan tomar referente a esto. Del año pasado que ya estaba trabajando, ISACA es parte de las empresas que generaron la comisión para el desarrollo de esto a nivel mundial. Preguntas, que vieron varias dentro del proceso. En general esto es una buena práctica para Chile, porque Chile, la legislación chilena todavía no acoge GDPR, pero es algo que va a llegar, esto es algo que va a venir a nuestras empresas. La ley chilena no apoya tampoco la implementación de esto. O sea, tenemos una ley de protección de datos personales del año 99, como dices tú, que nadie la aplica, porque la ley no tiene un enforzamiento para aplicarla tampoco. Pero esto debería venir de alguna forma. Yo no sé qué tú recomiendas al país de que derechamente usemos GDPR o no.
Lo que pasa hoy día es que hay una decisión con respecto a esto, y es la cultura. ¿Ya? Es más que otra cosa. Y lo peor que les puedo decir esto es que las empresas, imagínate, o un político, miren lo que les voy a decir, que un político tome la decisión por sobre la protección de los datos de todo un país. Ustedes lo decidieron, pues. El que algo no salga, imagínense, estuvieron 8 años, y no estoy contando cuánto se demoraron en la OCDE. O sea, 8 años imponiéndose un problema entre dos bandos políticos de un país y nunca pudimos resolverlo. Y lo peor es que ni siquiera nosotros lo sabíamos. Imagínense, lanzaron con bombo y platillos que me atrasé y nadie supo que se atrasó. Nosotros estuvimos a un punto de estar fuera de esa comunidad de los países que mejor estamos económicamente a nivel mundial. Eso es el PIB. Y nosotros reclamamos que estamos súper mal como país, o sea, nos hemos ido a ver los vecinos. Ustedes se dan cuenta que, en pocas palabras yo diría, como chilenos, son muy caraduras. Pero nosotros aguantamos que tengamos caraduras y no gente preparada como en Canadá, que para poder ser el director del Ministerio de Economía tengo que tener así un alto de cosas y reconocido a nivel de mercado para tomar un puesto si están tomando decisiones de un país. Un país es una empresa de recursos humanos, señores. Del momento de que naciste, tengo que ese recurso humano gestionarlo para que tenga todos los derechos de un ciudadano, por haber nacido acá. Pero es una empresa de recursos humanos. Quien no se haya dado cuenta que un país es una empresa de recursos humanos y que el recurso humano es lo más importante de este país, está frito. Pero el tema es que nos preocupamos más de lo que llora o lo que le duele, no de lo que realmente le está generando el dolor. Ejemplo, si ustedes están tomando alguna decisión desde el punto de vista legal, como dicen, de la privacidad, ¿quién lo debe reclamar? ¿El abogado? ¿El político? ¿O el empresario? Nosotros. Pero nos cuesta tanto en tomar una decisión todos nosotros, que nos convenga a todos nosotros, que al final esperamos que alguien más nos dé la solución a nosotros. ¿Por qué esa persona va a tomar una decisión por mí, si es mi decisión de mi vida y mis datos, en este caso? Pero nosotros esperamos siempre que alguien más nos haga algo. Ojalá fuese así, pues amigo. Yo podría estar acá sin que alguien me dijera algo. O podría haber sido un profesional como lo soy hoy día y me han regalado el conocimiento. ¿Qué saco con tener así un montón de libros regalados si nunca los leí? ¿Espero que él me ayude? ¿O soy yo el que me tengo que ayudar? En la privacidad son sus datos, chiquillos. Nuestros datos. Y nosotros tenemos que tomar la decisión por alguien, no alguien más por nosotros. Y es ponerse de acuerdo. Si en la ciudadanía ustedes no saben, del punto de vista legal, si un país reclama una cierta cantidad, que es un 60 y tanto por ciento hasta un 70%, ustedes pueden anular una ley. Pero tienen que ponerse de acuerdo, ¿cuánto? Como 14 millones de personas más extranjeros, que ya están nacionalizados. Nosotros reclamamos porque ellos llegan y toman los puestos de trabajo de nosotros. Pero ellos vienen a trabajar, pues. Vienen arrancando un problema peor que nosotros. Ellos, acuérdate que todavía piensan como esclavos. Si ustedes se han dado cuenta cómo actúan, miran cabeza agacha y te hablan cabeza agacha. Ustedes no han tomado la relación. Hay muchos países de Latinoamérica y Centroamérica que están en ese estado. Yo he viajado muchísimo, gracias al esfuerzo de los estudios que he tenido. ¿Otra pregunta? Era para contarnos conciencia con respecto al tema. ¿Qué más? ¿Tú recomiendas CTDA? Hoy día sí. Hoy día del punto de vista legal, pero el tema es que habría que modificarse otra vez la política nacional de... No, pero no legal, una práctica. A nivel empresarial sí, porque de alguna otra forma, del punto de vista empresarial, podemos regular de mejor manera esto. Pero del punto de vista de las personas también yo creo que el conocimiento, la evangelización de las personas por sobre la empresa, acuérdense que las personas toman las decisiones. ¿Alguna otra duda? Bueno, que tengan un muy buen día, un gusto.